Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre mejoremos nuestra sexualidad en familia. Vamos a hablar sobre la educación sexual. Así es que yo te invito a que me acompañes. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un gusto enorme estar contigo detrás de estos micrófonos. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra sexualidad en familia. Hoy vamos a hablar sobre la educación sexual. Así es que yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros, nos hagas llegar tus dudas, tus preguntas, si hay alguna por ahí. Tus comentarios, tus opiniones son muy importantes para nosotros, así es que puedes marcarnos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o si lo deseas puedes mandarnos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. También nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Y como todas las noches, como ya es costumbre, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos a Norberto Rodríguez. Gracias a este gran equipo que todas las noches me acompaña. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la educación sexual. El término educación sexual hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, difusión, divulgación, acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Se habla sobre, o hablamos sobre el aparato reproductor femenino y masculino, orientación sexual, relaciones sexuales, planificación familiar, uso de anticonceptivos, sexo seguro, reproducción, más específicamente la reproducción humana, derechos sexuales y reproductivos. Se habla sobre los estudios de género y otros aspectos relacionados con la sexualidad, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva y también un estado satisfactorio de salud general, tanto física como emocional. Así es que el programa va a estar interesante, es un tema que debemos de estar continuamente actualizándonos y quitándonos de nuestra mente pues todas las telarañas que muchas veces podamos llegar a tener ahí, producto de nuestra propia educación cuando estuvimos en nuestra familia. Pero para hablar de este tema, quiero agradecerle profundamente su presencia aquí en cabina a la doctora Xóchitl Cuevas. Ella tiene maestría en educación de la sexualidad y un doctorado en biología, en ciencias biológicas. Y ella también pues se dedica a dar pláticas en escuelas desde primaria hasta preparatoria sobre el tema de la sexualidad. Así es que interesante mi invitada el día de hoy y el tema pues vamos a abrirlo para comenzar a hablar del mismo. Xóchitl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Y pues bueno, el tema de educación sexual, ¿no? Un tema súper importante. Gracias, súper actual. Los niños carecen de educación sexual, pues prácticamente todos carecemos de educación sexual. No es un tema que sea muy abierto, no es un tipo de educación que esté bien estructurada o bien impartida, ni en la casa ni en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es una gran oportunidad de hacer avances en lo personal y en lo familiar, ¿no? Que pues ahora es como el tema, ¿no? ¿Cómo le hacemos para educar a nuestros hijos en la familia, en este aspecto o en este tema de la sexualidad? Oye, Xóchitl, una pregunta importante para empezar a abrir y pues a entender más el tema. ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad
en la familia? Uy, qué interesante. Generalmente el mayor impedimento para tratar el tema en la familia, pues son los tabús, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hemos aprendido desde nuestra familia, nuestra mamá, nuestros papás, pero también en la sociedad, ¿no? Que en donde la sexualidad es un tema oculto. Y además de ser oculto, muchas veces es un tema que se cataloga como sucio, prohibido, relacionado con temas que no se deben de hablar, ¿no? Incluso con temas religiosos o prohibiciones religiosas. Entonces, por eso es tan complicado hablarlo. Tiene un tinte, cuando se habla de sexualidad, pues tiene un tinte, muchas veces, pues de algo malo, ¿no? De que estamos hablando de algo malo. Y creo que ese es uno de los mayores impedimentos para tocar el tema, y más en la familia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, definitivamente este tinte sigue prevaleciendo, ¿no? En nuestro medio, y se nos habla de todas las cosas que hay alrededor de la vida en familia, de la vida en pareja, de la vida relacional, ¿no? Se nos habla mucho del amor, del afecto, del cariño, pero del sexo no se nos habla. Y seguimos pensando que hablar de la sexualidad, pues esto vendría a traer consecuencias negativas. ¿Cuáles vendrían a ser esos tabús? Yo por ahí me acuerdo de alguno que tiene que ver con que si al niño le hablas de sexualidad, lo vas a despertar, uh-huh, ¿no? Y entonces le vas a motivar a que tenga relaciones sexuales. ¿Esto es cierto? Claro que no. Se piensa que va a perder como la inocencia, ¿no? O que va a empezar una vida sexual activa a edades más tempranas. Sin embargo, está demostrado que los niños que reciben educación sexual abierta tienen una mayor capacidad de tomar decisiones y muchas veces posponen el inicio de su vida sexual. Entonces, pues es al revés, ¿no? Podríamos decir que un niño más informado tiene mayor capacidad de gestionar su vida sexual, de decidir en qué momento va a iniciar a tener relaciones sexuales o de qué manera va a vivir su erotismo, no sé, ¿no? O cuándo, con quién, como un poco más de apertura para esta gestión de su propia vida sexual. Entonces, con esto podemos concluir que mientras más información tenga un niño, un chavo, una chava, va a ser más consciente de su sexualidad y por lo tanto va a retrasar el inicio de su vida sexual activa. Quiere decir que aquellos jóvenes, niños jóvenes que no han tenido una educación sexual abierta, natural, realista, positiva, puede ser que empiecen a tener relaciones sexuales a más temprana edad. Sí, a más temprana edad, y como son relaciones sexuales desinformadas, pues también con mayor riesgo, ¿no? O sea, también si no se habla abiertamente de la sexualidad en casa o en la escuela, pues no tienen tampoco acceso a la información sobre cómo me tengo que cuidar cuando voy a iniciar la vida sexual, ¿no? Entonces, además de que puede ser a edades más tempranas, también aumenta el riesgo del tipo de relaciones que tienen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un tipo de educación en este contexto de una educación con valores, positiva, abierta, ¿no? Porque en realidad los niños y los adolescentes sí tienen educación en sexualidad. Desgraciadamente los están educando los medios, la televisión, los comerciales, todo está lleno de sexo o de mensajes, dobles mensajes, mensajes ocultos de sexualidad, pero desde un punto de vista de desinformación, ¿no? Que desinforman más que informar al niño y no le dan herramientas para tener una vida sexual responsable y que sea su propia decisión, ¿no? Uh-huh. Ciertamente estamos bombardeados, tanto jóvenes como adultos, de información sexual, pero tú lo dices muy puntualmente, hay que ver qué tipo de información sexual estamos manejando para entonces ir entendiendo no solamente una información, sino que se vaya también pensando en una formación, ¿no? Donde incluya valores, donde incluya pues una posición en la vida mucho más informada y más consciente de lo que está pasando, ¿no? Claro.
Claro, sí, es importantísimo que a los jóvenes se les den estas herramientas para que puedan tomar decisiones, porque estamos esperando que puedan tomar decisiones acertadas, estamos esperando disminuir el índice de embarazo juvenil, pues un montón de cosas, ¿no? Pero sin darles información, entonces es muy complicado. Y pues ahorita los niños que tienen acceso a Internet desde edades muy tempranas, pues en Internet pueden encontrar todo tipo de información. Todo tipo. Bien, pues vamos a nuestra primera pausa comercial. El día de hoy estamos hablando sobre mejoremos nuestra sexualidad en familia. Estamos hablando de la educación sexual, cómo hablarles a los hijos del sexo, qué vamos a hablar, qué tenemos que abrir para que ellos aprendan a ser conscientes de su sexualidad. 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestros teléfonos en cabina, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos a un corte comercial y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos aquí hablando sobre educación sexual, es el tema del día de hoy, aquí en el programa En Pareja. Y bueno, pues muchos padres de familia tienen temor de hablar de sexo con sus hijos. Y esto pues es un factor desfavorable en la prevención de embarazos en adolescentes, en embarazos a temprana edad. Y yo le quisiera hacer una pregunta, amigo, amiga, radioescucha. ¿Usted cree que la educación sexual se debe de dar en la casa, en la escuela o en ambos? ¿Cuál de estas tres opciones escogería usted? Sí, porque mucho se habla, ¿no? El día de hoy platicando con mi invitada, la doctora Xóchitl Cuevas, que la educación sexual debe de ser de casa, en casa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos papás que no están orientados, que tienen miedo, y que están desorientados, más bien desinformados respecto a los retos actuales que conlleva la vida, la vida pues actual, valga la redundancia, y que sus hijos pues no están preparados para enfrentarlos, ni siquiera para negociar muchas de las cosas que tienen que ver con sus sentimientos y con sus valores? Darlo en la casa nada más o darlo en la escuela nada más, ¿solucionaría el problema, Xóchitl? Es complicado. Lo ideal considero que sería pues combinar las dos partes, ¿no? Porque definitivamente en la casa pues se aprende muchísimo y se aprenden los valores que van a estar en el contexto de cómo se va a vivir la sexualidad, ¿no? Y también en casa mucho se aprende del ejemplo. Desgraciadamente no todos los padres están formados, no todos los padres tienen una actitud abierta hacia la sexualidad, y es donde puede entrar la escuela, ¿no? Y es un papel muy importante que tiene la escuela como transmisora de conocimiento, pero que también puede servir para dar unos valores esenciales, a lo mejor no los mismos valores familiares, pero sí los valores esenciales, ¿no? Como el respeto a los derechos, como el derecho al placer, como, bueno, toda la parte del género, ¿no? La equidad, valores como muy internacionales y muy bien establecidos que se pueden transmitir en la escuela, y que, bueno, también en la escuela pues podemos dar información que los papás no tienen a la mano, ¿no? Incluso en la escuela podemos servir para como un lazo entre los papás y los hijos para que tengan un tema en común, ¿no? Si hacemos educación para los papás y también para los niños. De esta manera se abren las puertas para que ellos puedan ir caminando con más seguridad en el abordaje de estos temas, ¿no? Que les cuesta trabajo a algunos papás. Sí, yo también pienso que debemos de pensar en una comunidad educativa. La comunidad educativa conlleva a los educandos, los alumnos, obviamente, y alrededor de ellos están los maestros y los padres de familia. Uh-huh. Entonces, pues no podemos nosotros tratar de que nuestros alumnos o nuestros hijos se desarrollen de una manera saludable si los maestros y los padres de familia, los adultos que están alrededor de los niños, pues no hemos también
aprendido, crecido en nuestra sexualidad, no la hemos desarrollado de una manera mucho más oportuna, mucho más concreta y sobre todo con conocimientos científicos, no tanto estos tabús que muchas veces frenan y oprimen la sexualidad en la familia. Sí, y tocas un tema importante, los maestros, porque los maestros también requieren esta formación. Hay una creencia que o una forma como de ver la sexualidad, de que si tienes vida sexual activa, ya puedes dar clases de sexualidad, ¿no? Sí. Y eso está terrible, ¿no? O sea, a veces es mucha responsabilidad para los maestros dar una clase de sexualidad si ellos mismos no tienen una formación, si ellos mismos traen un montón de tabús, pues está muy complicado. Incluso a veces los maestros lo que hacen es brincarse al tema, ¿no? Y inventar algún pretexto de que no hubo tiempo y no lo alcancé a ver. Por ejemplo, en secundaria, ¿no? Que en primero de secundaria pues ya se ven los 4 componentes de la sexualidad, el género, el erotismo, la afectividad y la reproductividad. Y muchos maestros mejor se lo brincan o lo ven así por encimita, porque se enfrentan con sus propios tabús, ¿no? Entonces el maestro, el docente, también requiere una formación, también requiere ciertos lineamientos y ciertos criterios para poder impartir o facilitar cierto material a los jóvenes o a los niños, ¿no? Sí, y esto partimos de un punto muy sencillo y muy lógico, ¿no? Pues zapatero a tus zapatos. El que quiera hablar sobre dientes, bueno, pues que vaya y se lo pregunte a un odontólogo. El que quiera hablar sobre algún problema de la piel, pues tiene que ir con un dermatólogo. Así está constituida nuestras especialidades a través del estudio y de la formación académica. Entonces, bueno, si queremos hablar de sexualidad, pues tenemos que ir con personas que estén preparadas en este ámbito y que no solamente sean, entre comillas, como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, ¿no? Muy morales, muy bien avenidos, con muy buenos valores. Sí, podrán ser estupendas personas, pero si no saben transmitir conocimientos actuales, veraces y concretos sobre sexualidad, pues de nada va a servir. Los chavos van a quedar igual, ¿no? Claro, sí, porque a nivel escolar no puedes transmitir tus propias ideas, ¿no? A lo mejor yo en mi familia sí les puedo decir, yo pienso esto sobre tal tema, ¿no? Pero a nivel escolar o educativo, en una educación formal, no, hay que ser objetivos. Entonces es complicado cuando una persona ya tiene una vivencia de la sexualidad y considera que es correcta. Generalmente la tendencia es a decir su propia experiencia, ¿no? A decir lo que para él está bien, lo que para él está mal, lo que para él debería de ser, etcétera, ¿no? Entonces hay una tendencia a meter la cuchara, ¿no? Y meter cosas personales y no ser objetivos. La educación sexual en la escuela tiene que ser objetiva. Sí, definitivamente. Sí. Y también, bueno, pues personas que tengan trabajada su sexualidad, ¿no? Una persona no puede hablar de sexualidad si no ha trabajado, ha revisado y ha actualizado también su sexualidad y en ese sentido pues ha crecido en su educación sexual, porque vemos que también la educación sexual existe en los adultos. ¿No claro. crees? Sí, claro. Estamos muy rezagados en general los adultos también en temas de educación sexual, ¿no? Tanto hombres como mujeres venimos arrastrando esos tabús o esa desinformación porque nuestros padres en diferentes generaciones, nuestros padres nunca nos dieron esta información, ¿no? Y bueno, en mis tiempos no se usaba que en la escuela te hablaran de sexualidad. Entonces, pues es una gran desinformación y con lo que la gente va aprendiendo ahí a tientas, ya con eso se sienten que están bien, pero si no lo han explorado y no se han confrontado, pues está complicado, ¿no? Sí. O sea, dar por sentado que lo que yo pienso o lo que yo vivo es correcto o lo puedo generalizar, pues sí es complicado. Sí, en estos tiempos, Xóchitl, ya los que pasamos de los 30, pues no se hablaba y el silencio era uno de los factores más importantes en educación sexual, el silencio.
Entonces el silencio te podía dar cualquier tipo de significados negativos, opresores, temerosos, negativos de la sexualidad, ¿no? Claro. Y pues todo esto conllevaba la creencia de que si el niño no pregunta, pues entonces quiere decir que está bien, ¿no? No hay nada, entonces no se hablaba de sexualidad, ese niño crecía, se convertía en un adulto con toda una serie de vacíos, de huecos o de fantasmas dentro de su propia cabecita, y que a la hora de tocar asuntos del cuerpo, de las sensaciones, del placer, de el respeto por el sexo, por el otro sexo, ¿no? O sea, un respeto hacia el hombre, hacia la mujer, pues cuando se tocaba esos temas, que son temas de vida, pues en verdad no sabían ni qué hacer. Claro. Y muchos no saben qué hacer. Sí, todavía en la actualidad. Y hay algunas esferas de la población que ya están más pulidas en ese aspecto de la educación sexual. Sin embargo, la gran mayoría carece de este tipo de educación, ¿no? Si hablamos de México, en general podemos decir que la educación sexual está prácticamente nula. Sí habrá algunas esferas que están muy pulidos o que está muy cuidada la educación sexual, pero en general sigue siendo una gran necesidad, una gran carencia, ¿no? en educación. Sí, y es por eso que hacemos este tipo de programas, para que podamos hablar sobre esos temas que todavía siguen trayendo información errónea, tabús, miedos irracionales que impiden el que los adultos puedan abrir la temática de una manera en la que se sientan a gusto. Yo creo que esa es la mejor forma en la que un padre de familia o una madre de familia puede enseñar a su hijo que se sienta a gusto con su sexualidad. Claro. ¿No crees? Sí, claro. Primero tendrá que trabajar en lo propio para poder proyectar algo a sus hijos, ¿no? O sea, sí es muy importante que las parejas o los padres en cualquier tipo de familia que se encuentren, pues primero vivan su sexualidad, resuelvan sus pequeños detallitos, afinen para que puedan vivir su sexualidad libremente y de una manera agradable, placentera, para que lo puedan transmitir a los hijos, ¿no? Mucho aprendemos del ejemplo, sobre todo en casa, ¿no? Así es, el ejemplo arrastra. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, 3122-1190 y 3647-1883. Nuestros teléfonos en cabina. ¿Usted tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a la educación sexual? Si se debe de dar esta en casa o nada más en la escuela. ¿Usted qué opina? Llámenos o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712. Vamos a una pausa y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta noche me complace mucho tener la presencia de la doctora Xóchitl Cuevas para hablar sobre nuestra sexualidad en familia. Estamos hablando sobre educación sexual. Y bueno, pues muchos padres o maestros o adultos en general tendrán la idea de que sexualidad se refiere a genitalidad y relaciones sexuales. Y esto, pues, inmediatamente va a asustar a los adultos. Entonces, ¿cómo voy a hablar de genitalidad y de relaciones sexuales a los niños? Entonces, los padres se preguntan cuándo comenzar, qué incluir en sus informaciones, cómo hacer educación sexual, sobre todo, cómo abordar esta información a los hijos, lo que está permitido, lo que está prohibido decirles, de qué, cómo, cuándo, a qué horas hablarle. Bueno, de repente, yo creo que un papá que haya pensado que su hijo nunca iba a tener sexualidad, pues se le sexualiza en un 2x3 y entonces parece que le rompieron una piñata en la cabeza y toda esta serie de preguntas le rebotan
asustándolos, ¿no? Entonces tenemos papás muy asustados porque pensaron que sus hijos iban a ser eternos angelitos, ¿no? Sin sexualidad y sin hacer preguntas interesantes, no son preguntas, es que ahora los niños de ahora son tremendos, no son tremendos, los niños de ahora están despiertos, están bien alimentados, el cerebro lo está funcionando de una manera saludable, por lo tanto, un niño saludable te hace preguntas interesantes. ¿Cómo abordar estos temas, Xochitl? Pues primero creo que está el miedo de los papás o la duda de a qué edad empezar a hablar de sexualidad, ¿no? En esta idea de que hablar de sexualidad es hablar de coito, pero en realidad no estamos hablando, o sea, hablar de sexualidad no es nada más genitalidad o nada más relaciones sexuales, sino muchas más cosas, ¿no? Hay que entender que de sexualidad hablamos todo el tiempo, porque somos seres sexuados. Entonces, ¿desde qué edad? Pues desde que el niño nace le estamos mandando ya mensajes, ¿no? Desde cómo lo vestimos, desde los juguetes que le compramos, ya le estamos metiendo el mensaje del género, ¿no? Qué cosas son para niña y qué cosas son para niño, qué pueden hacer las niñas y qué pueden hacer los niños, y de esa manera empezamos a limitarlos. Entonces, desde ahí podemos empezar con un poco más de apertura, dejando que el niño y la niña sean libres y puedan jugar con lo que quieran y puedan expresar lo que les va surgiendo, ¿no? Eso ya es una forma de educar en sexualidad. A llamarle a las partes por su nombre. Estoy hablando ahorita de niños muy pequeños, a lo mejor 3 años, 4 años, ¿no? Hay que llamar a las partes, a los órganos sexuales por su nombre. No ponerles apodos, no ponerles, o no ocultar el nombre, ¿no? O no ponerles un silencio. Sí, hay que llamarlos. Les dicen colita, Ajá. tu pajarito, tu pirrín. Y esto es terrible, ¿no? O simplemente no lo abordan, ¿no? O sea, en un esquema, por ejemplo, incluso en las escuelas, pues ven a los niños y les enseñan los dedos, los brazos, la cabeza, pero nunca les enseñan el pene, la vulva, ¿no? Que son partes que también están en su cuerpo, ¿no? Y que es importante que sepan cómo nombrarlas desde chiquititos, porque eso también nos va a servir para que, en dado caso, prevenir un abuso sexual, ¿no? O prevenir que un abuso sexual se haga continuo, porque el niño ya sabe decirte, el señor me tocó mi pene, ¿no? O el señor me tocó mi vulva. Entonces, es importante pues darles herramientas también para que ellos puedan expresarse y de esa manera podemos ayudarles a prevenir situaciones desagradables. Una forma también muy, muy recomendable de educar en sexualidad es viviendo la propia sexualidad como algo natural, ¿no? No me refiero a tener relaciones sexuales enfrente de los niños, pero sí explorando la propia sexualidad, ¿no? Si yo como mamá a lo mejor me pongo a arreglar la tubería, si yo como papá me dedico a lavar los trastes cada vez que terminamos de comer, ya estoy mandando un mensaje, ¿no? Y lo mejor es educar de una manera espontánea. Si estamos comiendo y sale el tema, pues poderlo abordar con naturalidad, ¿no? A partir de los temas que van surgiendo, a partir de las vivencias de cada uno de los miembros de la familia, que de repente el niño llega con una experiencia a lo mejor que tuvo en la escuela, en el kinder, en la calle, y llega a platicarlo a lo mejor en la hora de la comida o en la hora de reunión familiar, y pues qué padre que podemos estar abiertos y no darle la vuelta al tema, ¿no? O no asustarnos, porque los niños pues nos van a llegar con cualquier cosa que vean. Si un niño se siente libre de comunicarse y de expresarse en su casa, va a contar todo. Entonces, bueno, hay que estar preparados para recibir el comentario con naturalidad y bueno, pues irle dando el manejo que se le pueda dar con los valores propios de la familia, ¿no? Que ojalá que los valores propios de la familia pues estén fundamentados en los valores generales y en los derechos humanos, ¿no? Porque también muchas veces los valores de la familia a veces son demasiado cerrados o muy restrictivos y por ejemplo hay padres que condenan la diversidad sexual, ¿no? Ya no que no hablan de eso, ¿no? Sino que aparte lo condenan. Y entonces ahí también están educando y están dándole un mensaje al niño de que eso es malo, de que no es correcto, de que si lo ve, lo puede criticar o lo puede condenar, pero también si lo siente, lo tiene que reprimir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Con lo cotidiano. También a veces es valioso que el papá, la mamá, la tía o quien sea parte de la familia
pues saque un tema, ¿no? De una manera natural. Ay, hoy iba caminando por la calle y me encontré a fulanita con su novia. Y entonces se abre la puerta al tema de la homosexualidad. Y es una forma de ir, de tener una participación activa en estas charlas familiares, ¿no? De una manera así muy suave, no como clase, no como les voy a explicar este tema, ¿no? Sino como algo muy natural, ir abordando cada uno de los temas que nos parezca importantes en la familia, ¿no? Sí, porque temas, oportunidades que podremos ocuparlas como temas, hay muchísimos. Sí. El nacimiento de un sobrinito, la vecina está embarazada, una pareja de novios, en fin, tantas cosas que hay alrededor, que entonces los papás, los padres de familia, cuando estamos nosotros atentos a todo este tipo de situaciones, los podemos utilizar para abrir temas y sobre todo darles el mensaje a nuestros hijos que somos personas a las que se nos puede hacer preguntas. Claro. Porque si nosotros no se las contestamos, la van a buscar en otro lado y entonces vaya usted a saber a quién se lo están preguntando, o si no se lo preguntan por temor, por vergüenza o miedo a las repercusiones, entonces esto puede traer repercusiones negativas en su sexualidad. ¿Y a qué me refiero concretamente? Tú mencionabas que el hecho de que un niño, una niña esté informado, puede también contribuir a la prevención del abuso sexual. Así es. Sí, es muy importante desde chiquitos ir enseñando a los niños las partes públicas y las partes privadas, ¿no? Los diferentes tipos de caricias, las caricias que sí me gustan y las caricias que no me gustan. Enseñarles que los órganos sexuales pues son para la intimidad, ¿no? Que solamente los pueden tocar ellos, que nadie más los puede tocar. Entonces cuando nosotros hablamos de sexualidad, pues podemos explicar, y somos abiertos, podemos explicarle al niño que hay personas adultas que se excitan o que les gusta tocar a los niños, ver a los niños o mostrarles sus genitales a los niños, o bueno, tantas modalidades que hay para excitarse, ¿no? Y que hay que tener cuidado. Si nosotros le hablamos directamente y abiertamente al niño, pues el niño va a entender muy fácilmente y en cuanto lo detecta, es más fácil que lo diga, ¿no? Sin dejar de lado la responsabilidad también de los papás de cuidar a los hijos, ¿no? O sea, no con decirle dile que no a alguien, ya con eso los estamos librando del abuso sexual, ¿no? También hay que tener cuidado en dónde los dejamos, con quién los dejamos y estar muy al pendiente, ¿no? Eso, estar muy al pendiente y sobre todo si su hijo o su hija, su chiquitín, le dice que no quiere ir a casa del tío, que no quiere ir con el abuelo, que no lo dejen solo o no la dejen sola con tal tío o con tal primo, hágales caso. Claro. Porque muchas veces se piensa que la familia o nuestros familiares son un alma de Dios y la mayoría de las ocasiones en las que se perpetra, se lleva a cabo un abuso sexual es precisamente en el interior de la familia con personas que conocen al niño o la niña. Claro. ¿No es así? Sí, definitivamente. No hay que confiar de que, pues es mi hermana o es mi hermano. Es mi hermano soltero que nunca se casó, ¿tú crees? Ajá. Ay, es un ángel. Sí, no, claro. No, bueno, a ver, espérate tantito. Sí, porque tampoco hay que confundir las personas, o las personas que les gustan los niños, no son malas personas. O sea, son personas que a lo mejor nos pueden dar la apariencia de ser muy buenas personas, muy caritativos, muy lo que quieras, ¿no? Pero eso no quita que tengan un deseo o una orientación hacia los niños, y eso puede perjudicar gravemente a los chiquitos. Entonces hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por las apariencias. Decir, él, ¿cómo será? Si él se ve tan buena persona, ¿no? Si él es el que contribuye aquí a recoger la basura del edificio, es tan bueno. Entonces, pues no hay que dejarnos llevar por las apariencias, ni porque sean aparentemente buenas personas o realmente buenas personas, pero tampoco porque sean familiares, ¿no? Porque sí hay que tener mucho cuidado con los pequeños. Yo creo que es más responsabilidad de los papás de estar teniendo cuidado y también pues preguntar, ¿no? Si tuviste la necesidad de dejarlo con el hermano,
pues preguntarle al niño, oye, ¿cómo te fue? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué hicieron? ¿Y a qué jugaron? Y estar indagando, ¿no? ¿Qué está pasando en la vida del niño? Y no solamente con el que recoge la basura, sino también cuidado con el que recoge la limosna. Claro. Uy. Porque también ahí encontramos asuntos que debemos de manejar de una manera muy concreta para prevenir el abuso sexual. 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestras líneas telefónicas en cabina. Vamos a una pausa y continuamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. En pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos platicando con la doctora Xóchitl Cuevas sobre educación sexual en la familia. Y bueno, pues tenemos que diferenciar sexualidad de genitalidad. Es importante que procesemos esta diferencia y saber que sexualidad es mucho más que genitalidad. Vamos a hablar de nuestra vida, cómo vivimos y cómo nos expresamos como hombres, como mujeres. Va a incluir todos los momentos evolutivos y sus características, porque la evolución del ser humano no se detiene, no concluye jamás, sino que hasta que la persona fallece. Ahí es donde entonces termina nuestra sexualidad, termina nuestra vida, y un cadáver, un cuerpo sin vida, entonces es un cuerpo que no siente. Mientras el cuerpo tenga vida, es un cuerpo que siente. Entonces, si sus niños o sus niñas sienten, no están mal. Lo que pasa es de que están vivos y están sanos. Entonces, prepárese para que no le aviente todo el chorazo que le aventaron a usted de chiquita, de que preguntar está malo, de que déjese ahí, no se toque eso, se le va a secar la mano, es fuchi, la colita, esto y el otro, bla, 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 y quién sabe qué tantas mentiras nos contaron a nosotros para que nosotros no las repitamos, por favor. Tenemos participación del público, terminación 1620, dice: felicidades al programa y a la doctora Cuevas, muy interesante el programa. Muchas gracias, esa es la idea, que todas las noches tengamos un tema interesante donde podamos aprender a cuestionar y a reflexionar juntos sobre lo que viene siendo no solamente la vida en pareja, sino los eventos que hay alrededor de nuestra propia vida. Bien, entonces estábamos en que los papás muchas veces dicen, ¿qué les digo y hasta dónde les digo? Uh-huh. Porque si les digo de más, entonces al rato van a saber más ellos que yo, ¿no? O a lo mejor ya saben más ellos que yo y entonces no quiero tener la pena de que me hacen preguntas que yo no sé y ellos sí saben. ¿Cómo hacerle ahí, Xóchitl? Sí, es importante que vayamos viendo o vayamos como midiendo las necesidades del niño. No nada más con lo que pregunta, porque muchas veces es como, si él te pregunta es que tiene la duda, ¿no? Si no te pregunta, no. Sino que hay que ver también el contexto del niño. Si invitamos a los amiguitos a la casa, pues hay que ver cómo platican, de qué platican, cómo se mueven, cómo son los amigos. Hay que identificar cómo es el contexto para ver las necesidades del niño, más que esperar a que nos pregunte, porque si somos cerrados, pues el niño a lo mejor nunca va a preguntar y vamos a pensar que nunca ha tenido la necesidad de información, ¿no? Entonces hay que ver el contexto del niño. Generalmente, cuando están pequeñitos, pues hay que decirles las partes, los nombres de las partes de su cuerpo, las partes de los órganos sexuales, hay que llamar las cosas como son: el pene, el escroto en el niño y la vulva en la niña, ¿sí? ¿Qué es el escroto?
El escroto es la piel que cubre a los testículos, ¿sí? Los testículos. ¿Es la bolsita donde están los testículos? Exactamente. Los testículos se encuentran adentro, entonces muchas veces decimos los testículos cuando nos referimos a lo que se ve es el escroto, ¿no? Así como en las niñas o en las mujeres que se dice vagina refiriéndonos a la vulva, ¿no? La vagina es interna y no la vemos a simple vista, lo que vemos a simple vista es la vulva y hay que llamarlo por su nombre. Más adelante, a lo mejor los niños que ya están en primaria, de 5, de 6, 7 años, empiezan a jugar con el sexo, empiezan a jugar con muchos términos, ¿no? Y hacen chistes y todo les da risa. En esta edad es importante ir metiendo, permitirles que se burlen y que se rían y que saquen sus puntadas, pero sí hay que irles informando sobre lo que va a pasar después, ¿no? Ya desde chiquititos, desde primaria, hay que irles diciendo qué les espera en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Podemos ya empezar a hablar de una manera muy general sobre el embarazo, de una manera muy general sobre la menstruación, de una manera general también sobre la excitación, sobre lo que es estar en pareja, ¿no? Cuando ya los niños van creciendo, bueno, desde a lo mejor los 6 años puede haber masturbación, igual ahí pues es el autoerotismo como respetarlo y lo importante es enseñar al niño a que lo haga en privado. Ya cuando están más grandecitos, a lo mejor 8 años, 9 años, hay que ya ir dando más elementos sobre la adolescencia, también hay que hablar de los cambios emocionales, de lo que es la adolescencia, a lo mejor también en la parte social, cómo se relacionan con sus amiguitos, cómo ir metiendo el concepto del noviazgo, para también ir dando como la guía y los valores de lo que se vive en el noviazgo, ¿no? Para evitar sobre todo la violencia, que en estas fechas es muy común en los chicos, sí, en los jóvenes, la violencia. Esas relaciones agresivas, esas relaciones violentas, de maltrato, eso también, para eso también sirve la educación sexual, para que chicos y chicas puedan defenderse entre ellos mismos de esta relaciones afectivas a través de la violencia, a través de el insulto, de la agresión, de la presión, hacer cosas que no quieren hacer. Para eso también sirve la educación sexual, claro, ¿no? Claro, la afectividad es una parte importante de la sexualidad, de la educación sexual. ¿Cómo me voy a relacionar con una pareja, ¿no? O con una persona en donde haya más que una amistad, ¿no? Y entonces hay que ir introduciendo este concepto del noviazgo y cuáles son los valores que están alrededor del noviazgo, ¿no? O que debería de haber alrededor del noviazgo. Es importante que ya hablemos a lo mejor entre 8 o 10 años, ya hablemos del coito, de lo que es el coito, de en qué consiste erecciones, eyaculación, lubricación, la penetración. A lo mejor no con muchos detalles, hasta donde el niño lo requiera, pero sí ya hay que ir dando este concepto. Hay niños muy adelantados que ya están viendo pornografía a esas edades, entonces hay que ir dando pues los elementos desde casa, ¿no? Y posteriormente pues ya irlos preparando para la toma de decisiones, ¿no? Ya los niños más grandecitos de secundaria, incluso de preparatoria, irlos preparando para toma de decisiones, tanto de su plan de vida, para romper estereotipos de género, qué quiero, qué me gusta, cómo me quiero vivir, y también, pues, si me voy a relacionar con alguien, voy a tener una pareja, cómo quiero que sea esa relación, ¿no? Cuándo voy a iniciar mis relaciones sexuales o mi vida sexual activa, todas las opciones que hay, las diferentes opciones que hay para vivir el erotismo antes de tomar la decisión de tener un coito o una relación sexual, ¿no? Entonces, bueno, más o menos serían como tips para ir abordando según la edad. Y sobre todo haciendo énfasis en que los conceptos que se van a hablar en educación sexual no van a adelantar a sus hijos y a sus hijas. Claro que no. Que clarísimo, ¿no? Al contrario, ellos van a estar muy agradecidos con ustedes, papá, mamá,
de hablar de cosas que a ellos les están preocupando, porque muchas veces estos temas, al verse como tabús en casa, como tabú y como un mito y como algo terrible, entonces el niño sufre, porque algo le está pasando, no lo puede preguntar y se siente malo si llega a sentirlo, a sentir algo en su cuerpo, en sus genitales, o si llega a preguntarlo a mamá o papá, porque entonces papá y mamá van a pensar, él piensa que sus papás lo van a regañar, ¿no? Sí, claro, no tengan miedo. La información siempre va a facilitarnos en cualquier área de la vida, va a facilitarnos la mejor toma de decisiones. Que los hijos tomen decisiones informadas y no en la ignorancia o llena de creencias o de tabús, ¿no? Que yo creo que es de las mejores cosas que les podemos regalar a los hijos. Pues una información, un acompañamiento para que ellos tomen sus decisiones en el momento que sea adecuado para ellos y que ellos lo decidan. Ahora, ¿qué pasa cuando no sabe la respuesta el papá o la mamá? ¿Qué decir? Qué interesante. Yo creo que es muy válido que los papás no tengamos todas las respuestas y pues como tenemos tan a la mano las redes sociales, el internet, pues podemos irnos a un buscador y buscarlo con ellos, ¿no? Y acompañarnos en este crecimiento, ¿no? Pues así como cuando el niño te pregunta una palabra que desconoces, te vas al diccionario y dices, yo no sabía que eso significaba. Lo mismo podemos hacer con la sexualidad, ¿no? Yo no sabía que la transexualidad era transformar los genitales. O, yo no sabía que, pues es muy válido y es muy padre poder compartir ese aprendizaje con los hijos, ¿no? Así es. Bien, muy bien, pues Xochitl, a ver, dice una pregunta, ¿la edad que menciona 8 años es igual en los dos géneros? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, no hay diferencia de géneros. Hay que ser como muy claros con la información que damos porque tanto niñas como niños deben de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y deben de estar bien informados. Lo primero, mamá, papá, quítese el miedo de hablar de sexualidad. Ya olvídese de esas telarañas que nos enseñaron de chicos, que eso era malo, sucio, pecaminoso y que esto iba a entorpecer el desarrollo natural y normal de nuestros hijos. Para que usted pueda mostrarse como un adulto en el cual sus hijos se le pueden acercar a preguntarle. Xochitl, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Si alguien te quiere contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí. Tengo una página en Facebook que es Xochitl Cuevas Sexóloga y también puede ser pues por teléfono. Mi teléfono es el 33 39 68 44 93. Lo repito, 33 39 68 44 93. Muy bien. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, Gilberto. Gracias a usted por su atención. Que pase buenas noches.